Sesión ordinaria de Pleno, martes 22 de octubre de 2019. Vista conjunta de causas. Roles 6273, 6925, 6671, 6672. Requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto a los artículos 1º, inciso 3º, 7º, 168 y 485 del Código del Trabajo. Tiene la palabra el relator, don José Francisco Leyton. Gracias, señora presidenta. Se ha llamado a vista conjunta las causas recién mencionadas, 4 requerimientos de inaplicabilidad accionados, los 2 primeros por el Gobierno Regional del Biobío y los 2 segundos por don Gonzalo Díaz González, juez destinado del Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción. En las 4 causas remitidas al conocimiento y resolución de esta magistratura se expone que las disposiciones impugnadas que dicen relación con la aplicación supletoria del Código del Trabajo a funcionarios de la Administración Pública en aspectos no regulados en sus respectivos estatutos y en razón del procedimiento de tutela laboral a juicio de todas las actoras vulneraría lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Constitución al permitir el otorgamiento de prerrogativas no contempladas en la ley a los jueces laborales. Contrariando estas disposiciones constitucionales, exponen, más bien se ha interpretado que las normas del Código del Trabajo, por su aplicación supletoria, podrían aplicarse a causas en que se ha accionado por funcionarios públicos, lo que más bien contraviene la Constitución en cuanto a estos estarían regidos por disposiciones estatutarias especiales. Solicitan en dichos términos que sean acogidas en todas sus partes las impugnaciones. Las características de las gestiones pendientes de estos 4 requerimientos son las siguientes. Las causas número 1 y 2 han sido, como se mencionó, deducidas por el Gobierno Regional del Biobío. Se trata de 2 causas iniciadas por profesionales a contrata con dicho gobierno regional que accionaron de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales. Confiriéndose traslado de estilo por parte del Tribunal Laboral, el gobierno regional del Biobío excepcionó de incompetencia absoluta, pero fueron en definitiva acogidas las tutelas y luego rechazado el recurso de nulidad. Las gestiones pendientes en ambos casos corresponden a recursos de unificación de jurisprudencia que pendan de resolución ante la Corte Suprema. En cuanto a causas roles 6.671 y 6.772, estas están siendo sustanciadas ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción. En causa rol 6.671 ha sido deducido por una persona vinculada con el gobierno regional por honorarios a suma alzada. En dicha causa se excepcionó de incompetencia por parte del tribunal y legitimación activa y se dejó suspendida dicha resolución en tanto fue suspendida la audiencia preparatoria del juicio. Y en causa rol 6.672 también se trata de una persona que demandó por despido injustificado en cuanto se encontraba vinculado por honorarios a suma alzada. El gobierno regional excepcionó de incompetencia absoluta. En la audiencia preparatoria fue desestimada dicha incidencia y quedó suspendido a la espera de la resolución de definitiva que expida esta magistratura constitucional. En estas últimas 2 causas, evacuando traslado de fondo, el Consejo de Defensa del Estado solicita que sean, en definitiva, acogidas dichas impugnaciones en cuanto los tribunales del trabajo serían del todo incompetentes para conocer de estas materias. Es cuanto se puede relatar, señora presidenta. Muchas gracias. Por la parte requirente, en roles 6273 y 6925, y hasta por 5 minutos, tiene la palabra doña Catherine López Cartagena. Muchas gracias, señora presidenta. Con la venia de sus señorías excelentísimas, vengo a alegar en favor de mi representado, el Gobierno Regional del Biobío, solicitando se declare la inaplicabilidad del artículo 168 en relación con el inciso 3 del artículo 1. Como claramente establecía el relator, las presentes causas corresponden a causas iniciadas por funcionarios a contratas, en los cuales demandaron, en primer lugar, tutela de derechos fundamentales con ocasión del despido y de manera subsidiaria, despido injustificado. El Tribunal de Primera Instancia acogió efectivamente la acción de despido injustificado, rechazó la tutela de derechos fundamentales y está condenando, por tanto, al Gobierno regional al pago de indemnización por años de servicio, indemnización sustitutiva de aviso previo, recargo legal del 50% en relación a la indemnización por años de servicio y el feriado legal. Dicho razonamiento fue mantenido por la Corte de Apelaciones de Concepción, estableciendo en este caso un razonamiento fundado en la inexistencia de un procedimiento tutelar, ¿sí? Es del caso, sus señorías excelentísimas, que esta parte entiende que existe una aplicación
supletoria o existe una incorporación del derecho laboral al ámbito del derecho público. Es más, desde el año 2014, efectivamente, la excelentísima Corte Suprema ha establecido la posibilidad de aplicación de la tutela de derechos fundamentales a los funcionarios públicos sobre la base de la inexistencia de un procedimiento específico para regularlo. Sin embargo, en el caso de autos no existe dicho vacío legal y eso es relevante. Interpretar las normas del derecho público al derecho laboral implican una desnaturalización de la norma. En el caso actual no existe ningún vacío legal aplicable. Específicamente, sus señorías, y aquí resulta relevante analizar, el Estatuto Administrativo establece un capítulo completo para efectos de la cesación de la relación estatutaria. El título sexto del Estatuto Administrativo establece una serie de razones por las cuales termina o cesa la relación existente entre el funcionario y el órgano de la administración del Estado, no siéndole aplicables, por tanto, lo que existe en el derecho laboral, que es un término de la relación laboral entre privados. Dicho procedimiento no solamente se encuentra regulado en el Estatuto Administrativo, sino que específicamente existe un procedimiento. Es la propia Constitución la cual establece que la Contraloría General de la República tiene la tutela respecto de estos derechos y tiene el deber, en el fondo, de controlar la legalidad de estos actos. Además, el artículo 154 del Estatuto Administrativo establece que los funcionarios tendrán derecho a reclamar frente a la Contraloría General de la República cuando se hubiesen lesionado o producido vicios de legalidad. Por tanto, vemos cómo existe un principio cautelar respecto de los funcionarios públicos. De la misma forma, sus señorías excelentísimas, existe un procedimiento o existe el artículo 89 de la Ley 19.175, Orgánica Constitucional del Gobierno y Administración Regional, que proviene que aquellas resoluciones que sean ilegales tendrán un procedimiento tanto administrativo como judicial que se podrá seguir. De igual forma, los funcionarios públicos tienen el recurso de protección y de igual forma podría existir en algunos casos la nulidad de derecho público. Por tanto, vemos cómo el sistema funcionario público se encuentra amparado en el derecho público y no existe el vacío legal, el cual ha sido el fundamento para la tutela de derechos fundamentales y que el Tribunal de Primera Instancia ha hecho extensivo al caso del despido injustificado en este caso. Asumir dicha posición implicaría una condena para el organismo público que no era posible de prever. Cuando se contrata efectivamente un funcionario público, acorde a las normas estatutarias, existe una serie de regulaciones en las cuales no se prevé el pago de indemnizaciones como establece efectivamente el tribunal. Y esto es relevante porque si bien en un comienzo la Constitución y el Estatuto Administrativo podrían haber generado dudas respecto a la aplicación supletoria del Código del Trabajo, esto vino a terminar cuando se dicta efectivamente la Ley de Bases Generales del Estado, donde además el artículo final de esta establece específicamente que aquellos funcionarios que se encontraran en otro régimen previo a que iniciara este régimen estatutario pasarían efectivamente a este nuevo régimen sin cesar en sus funciones, sin terminar la relación laboral, y que si del antiguo régimen existían indemnizaciones pendientes, estas no se pagarían sino al final de la relación laboral, pero solamente hasta el periodo en que empezó a regir este nuevo estatuto, por lo cual se demuestra fehacientemente que la intención del legislador ha sido siempre que el régimen indemnizatorio no esté para los funcionarios públicos. La aplicación de esta norma, sus señorías, solo desvirtúa efectivamente la carrera funcionaria y el derecho público, por tanto esta parte solicita el rechazo y que se decrete la inaplicabilidad de la norma del artículo 168. Muchas gracias. Gracias a usted. Señores ministros, ¿tienen preguntas? Señora ministra, señores ministros, ¿tienen preguntas? La señora abogada. Ministro García. Por su intermedio, Presidenta. Señora abogada, su gestión pendiente es un recurso de unificación de jurisprudencia, ¿no es cierto? Efectivamente, señor. ¿Cómo puede diferenciarnos para objeto de resolver el que nos pida cómo aplica la unificación en un sentido interpretativo para que el tribunal acoja uno de los sentidos interpretativos de una de las sentencias previas de la inaplicabilidad misma? ¿Cómo poder hacer esa distinción que no nos lleve a nosotros a realizar una interpretación de ley? Sí,
Muchas gracias, señoría excelentísima. La diferencia aquí radica en que efectivamente la inaplicabilidad que se le está solicitando a este tribunal excelentísimo es en base a la vulneración del artículo 6º, 7º y efectivamente el artículo 38. A diferencia de lo que se busca en una unificación de jurisprudencia, que es en relación efectivamente a otras sentencias relacionadas con la materia y en los cuales efectivamente la Corte en el fondo ha analizado la aplicación supletoria, pero en base a otros supuestos fácticos. Acá el supuesto fáctico en el fondo o el supuesto normativo que se está utilizando es específicamente el artículo 168, a diferencia de las tutelas de derechos fundamentales. Por tanto, en el fondo, las competencias de ambos tribunales o lo que se está solicitando a ambos tribunales difiere efectivamente en la aplicación de la norma misma, que en este caso, en el fondo, lo que solicita esta parte es que se declare la inaplicabilidad de la supletoriedad efectivamente de la aplicación del Código del Trabajo. No sé si con eso respondo su pregunta. No voy a entrar en diálogo, pero está bien. Muchas gracias. No habiéndose presentado el abogado del Consejo de Defensa del Estado, ha terminado la vista conjunta de estas causas. Muchas gracias. Vista conjunta del segundo grupo de causas que veremos el día de hoy. Roles 7076, 7228, 7233. Requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 196 ter de la Ley 18.290 de tránsito y también en causa rol 7076 del artículo 195, inciso tercero. Tiene la palabra el relator, don José Francisco Leyton. Gracias, señora presidenta. En las tres causas recién mencionadas, se impugna por los actores la norma contenida en el artículo 196 ter, inciso primero de la Ley de Tránsito, excepto que establece el cumplimiento efectivo de 1 año de privación de libertad a las personas que fueren condenadas por alguno de los delitos introducidos a la Ley de Tránsito por la Ley 20.770. Todos los actores señalan que de ser aplicada dicha normativa en cada una de las gestiones pendientes, se producirían resultados contrarios a la Constitución desde los artículos 1º, 5º, inciso 2 y 19, numerales 2 y 3, inciso 6, en tanto se contravienen los principios de igualdad ante la ley y el principio de proporcionalidad de las penas. En conjunto con lo anterior, en causa rol 7076, también viene a ser impugnado el tipo penal contemplado en el artículo 195, inciso 3 de la Ley de Tránsito, en cuanto establece la obligatoriedad de detener la marcha, prestar la ayuda debida y dar cuenta a la autoridad en la eventualidad de que, de no mediar aquello vinculado con la norma del artículo 176, se podrían producir resultado de lesiones del artículo 397, numeral primero, o resultado de muerte. En cuanto a las características de las gestiones pendientes, estas son las siguientes. Se encuentran en etapa de investigación, habiendo sido formalizados por el Ministerio Público. Con vigencia de la indagatoria, las causas números 1 y 2, se encuentra pendiente el desarrollo de audiencia de preparación de juicio oral, la causa número 3. Confiriéndose traslado de estilo al resto de las partes de las tres gestiones pendientes y a los órganos constitucionales interesados, el Ministerio Público formula oposición solo en la primera causa, esto es causa rol 7076. Señala el Ministerio Público que la impugnación al tipo penal del artículo 195, inciso 3 de la Ley de Tránsito, más bien guarda problemas en cuanto no viene a ser impugnado hasta esta magistratura la norma del artículo 176, también de la Ley de Tránsito, que establece el deber primigenio que contiene el tipo penal del artículo 176, y que la obligación que recae en una persona que participa en un accidente de tránsito, más bien desde la regla del artículo 19, número 7, letra F, apunta a un acusado o imputado y la norma de la Ley de Tránsito a cualquier persona que se vea involucrado en un accidente de tránsito. Y finalmente, la imputación fiscal no permitirá al requirente de inaplicabilidad eventualmente acceder a pena sustitutiva. Es todo, señora presidenta. Gracias. Por la Defensoría Penal Pública, en causa rol 7228, y hasta por 5 minutos, tiene la palabra don Javier Ruiz Quesada.
Muchas gracias, señora presidenta. Con vuestra autorización, la Defensoría Penal Pública alega en representación de don Pablo Fierro Oyarzún, solicitando ya a este excelentísimo tribunal se sirva a acoger el requerimiento deducido y declarar así inaplicable la norma del inciso primero, parte final, inciso segundo, parte primera de la ley del artículo 196 ter de la ley 18.290, ley de tránsito. Hacer presente que mi representado en principio tiene la circunstancia minorante del artículo 11, número 6 del Código Penal, toda vez que él no cuenta con ningún tipo de anotación en su extracto de filiación y antecedentes que ya se encuentra acompañado en estos autos. Hacer presente, excelentísimo tribunal, en relación a los hechos que motivan esta causa, mi representado se encuentra formalizado por un delito de manejo en estado de ebriedad con resultado de lesiones graves gravísimas, en los cuales él perdió el control del vehículo, colisionando finalmente con un árbol y en el cual resultó lesionado su acompañante, don Alexis Oyarzún, quedando con las lesiones que ya hemos referido. Así, excelentísimo tribunal, ya en lo que dice relaciones estrictamente con el fondo y haciendo también presente la vasta y maciza jurisprudencia que ha sido desarrollada por este mismo excelentísimo tribunal, particularmente y a modo de ejemplo los pronunciamientos 4610 del año 2017, 4653 2018, es que ahí hacemos nuestro todos los argumentos que han sido desarrollados por esta excelentísima magistratura y que dicen relación con los requerimientos que se han planteado por parte de la Defensoría Penal Pública en esta materia y que todos ellos dicen en relación con la norma que estamos impugnando el día de hoy es contraria a la Constitución y particularmente los principios de igualdad, el principio de no discriminación, el debido proceso, particularmente en su vertiente de un racional y justo procedimiento. En ese sentido, excelentísimos señores y señoras, en ese sentido este excelentísimo tribunal ha desarrollado dos tipos de argumentaciones al respecto sobre esta impugnación, particularmente en que estas normas que estamos impugnando el día de hoy van directamente contra los principios de ultima ratio del derecho penal y también de proporcionalidad, por cuanto la norma que estamos impugnando el día de hoy se aparta particularmente del régimen normal de codificación y de sistematización que nuestro Código Penal contiene. Así se modifica el régimen actual y por otra parte se contempla una sanción especial en la cual la imposición del cumplimiento de una pena privativa de libertad que queda en suspenso por un año en caso que se conceda una pena sustitutiva implica que en este caso el juicio de reproche resulte inconstitucional por atentar a estos principios, particularmente entrando en pugna directa con el principio de resocialización, particularmente de las penas, y que se encuentra desde luego asociado a un uso racional de la privación de libertad. En ese sentido, mi representado cuenta con un diagnóstico absolutamente favorable, no existe oposición de parte del Ministerio Público respecto de este requerimiento, entendiendo también que es posible respecto a mi representado cumplir esta pena con alguna pena sustitutiva, de suerte que, como lo hemos dicho también en otras materias y en esta materia particularmente, las penas sustitutivas corresponden a penas y no a beneficios, de suerte que su concesión no implica ningún caso de impunidad. Así, excelentísimo tribunal, entendemos que la aplicación de la norma que estamos impugnando el día de hoy, en el caso concreto, infringe estos principios que están resguardados constitucionalmente y, en definitiva, instamos y solicitamos nuevamente sea acogido este requerimiento y se declare inaplicable la norma que estamos impugnando el día de hoy. Eso es todo, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias a usted. Por la requerente, en causa rol 7076 y hasta por 5 minutos, tiene la palabra don Rodolfo Borges Galleguillos. Muchas gracias, señora presidenta. Con la venia de este excelentísimo tribunal, alega en representación de don Cristian Ramírez Abarca, el abogado Rodolfo Borges, solicitando que se declare inconstitucional las normas establecidas en el artículo 196 ter de la ley 18.290 y asimismo el artículo 195 en su inciso tercero de la ley 18.290. Y quiero hacer referencia porque ya este tribunal ya ha conocido latamente sobre estas materias y el abogado de la Defensoría Penal Pública en esta misma vista conjunta también alegó en forma muy racional y muy seria los argumentos que este tribunal se le invocan una y otra vez cada vez que se conoce sobre la ley 18.290, pero quiero hacer referencia a un fallo en el cual la ministra Silva, que es el fallo 5.939 del año 2019, señaló algo que era muy concreto y muy racional, que es que la norma del artículo 93, número 6 de la Constitución Política de la República no permite a este tribunal probablemente hacer una evaluación en abstracto de una norma como esta y si es que el artículo 196 ter infringiría una norma constitucional o no, pero que sí le exigía a este sentenciador constitucional hacerse cargo del caso en concreto y desde ese caso en concreto ver si procede o no procede declarar inconstitucional esa norma. Y es por eso que quiero, someramente, en base al tiempo, hacerme cargo del caso en concreto. Y ese caso en concreto dice relación con que mi representado
ha sido formalizado y está siendo investigado por 2 delitos. Uno es el del 195, que es el llamado el delito de fuga, pero el otro es el delito del artículo 193, inciso cuarto de la ley 18.290. Él fue formalizado no por manejo en estado de ebriedad, sino que por manejo bajo la influencia del alcohol, ya que al realizarse el examen de alcoholemia se le detectó que tenía 0.4 puntos de alcohol en la sangre. Y ese artículo no está sujeto a al gravamen del artículo 196 ter. Por lo tanto, el artículo 196 ter generaría en él la obligación de la suspensión de poder acceder a una pena sustitutiva de la ley 18.216 solamente para el caso del delito de fuga, de haberse ido del lugar sin haber parado el auto y haber prestado ayuda a la víctima. Y en la carpeta investigativa se establece claramente, tanto de las declaraciones policiales como de la declaración que realizó en juicio mi representado, así como el único testigo que ha podido declarar en esa causa, que mi representado se habría apartado del lugar en base a tener miedo a haber sido, porque fue increpado por las personas que estaban alrededor y se dio a la fuga para posteriormente cometer un error muy grave, que fue heredado por robado su vehículo, para después, posteriormente, en forma voluntaria, entregarse a la policía y señalar la infracción que él había cometido. Y es por esto que el mismo Tribunal de Garantía que está conociendo esta causa decidió, en base a que el Ministerio Público no había podido, en el tiempo en que se ha llevado a cargo la investigación, haber podido instaurar un delito de mayor pena, y decidió reemplazar la medida de prisión preventiva a la cual estaba sometido por un arresto domiciliario nocturno, que es la medida de la cual él está en estos momentos cumpliendo. Nos reunimos con el fiscal llegó y nos dijo, nos comentó de que por un instructivo interno él no podía dejar voluntariamente con una medida de menor gravamen cautelar a mi representado, pero que sí estaba dispuesto, en el caso de que este tribunal considerara la inconstitucionalidad de la norma del artículo 196 ter, inciso primero, a la posibilidad de que pudiese con nosotros llegar a un acuerdo, un juicio abreviado, e incluso señalando que en ese juicio abreviado pudiésemos optar nosotros a la libertad, a la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva. Como me queda poco tiempo, simplemente fundamentar de que aquí se está vulnerando el principio de proporcionalidad de manera severa, ya que el delito por el cual quedaría suspendida la posibilidad de obtener una pena sustitutiva para mi representado es un delito absolutamente menor, que, como bien lo dijo el propio Ministerio Público al evacuar su traslado, muchas veces incluso constituye una simple falta de la ley de tránsito. Hacerme también cargo, antes de que termine mi tiempo, de que también hemos solicitado que se declare inconstitucional el artículo 195, pues vulneraría el principio de la no autoincriminación por parte de mi representado. Sí, nada más que agregar en base al tiempo, y muchas gracias por haberme escuchado, excelentísimo tribunal. Gracias a usted. Por el Ministerio Público, en causa rol 7076 y hasta por 5 minutos, tiene la palabra don César Bunger Rebolledo. Muchas gracias, señora presidenta. Con la venia excelentísimo tribunal, comparezco en el Ministerio Público solicitando se rechace el requerimiento de inaplicabilidad rol 7076-2019 por lo siguiente. Excelentísimo tribunal, en primer lugar, cuanto al condenamiento al artículo 196 ter de la Ley de Tránsito, señalar que en este caso el imputado está formalizado por 2 delitos. Manejo bajo la influencia del alcohol con resultado de muerte, que tiene una pena que parte entre año y 1 día, y además abandono en lugar del accidente, el artículo 195 de la Ley de Tránsito, que también tiene otra pena, dado el resultado de muerte, que parte entre año y 1 día. En este caso, entendemos que la defensa debe hacerse cargo del momento en que decidió presentar su requerimiento de inaplicabilidad. Y el escenario actual es que, como dije, el requerente está formalizado por 2 delitos, que cada uno tiene una pena de 3 años y 1 día, que por lo tanto, conforme al artículo primero de la Ley 18.216, inciso final, para determinar la procedencia o no de una pena sustitutiva, deben sumarse a las penas. Y en este caso, claramente la sumatoria da 6 años y 2 días, con lo cual el imputado queda fuera de toda posibilidad de optar a alguna pena sustitutiva, con lo cual el requerimiento que ha presentado respecto al artículo 196 ter carece de influencia sustancial en lo que finalmente se debería resolver, dado que, como dije, en este escenario el imputado no tiene derecho a ninguna pena sustitutiva. El eventual abreviado sería, dado que el artículo 196 bis de la Ley de Tránsito establece marco rígido,
entendemos que también la pena no le va a permitir acceder a, en este caso, a pena sustitutiva, y además entendemos que el procedimiento de agregado es eventual, no sabemos si se va a realizar o no, si el imputado va a aceptar las condiciones, por lo tanto creemos que tampoco es un argumento válido. En segundo lugar, señoría, en cuanto al artículo la cuestionamiento al artículo 195 de la Ley de Tránsito, entendemos, señoría, que aquí no se infringe el derecho a la no incriminación, toda vez que en este caso esta obligación pesa sobre cualquier persona que sea partícipe de un accidente, no solamente contra el imputado, que sería en este caso el que ocasionó el accidente, sino que cualquier persona, por lo tanto no está en ese ámbito afectando derechamente al derecho a no autoincriminarse. Además de que ello, señoría, el derecho a no autoincriminarse no es absoluto. De hecho, el ordenamiento jurídico establece que el artículo 11, número 9 del Código Penal, específicamente que el imputado puede renunciar a su derecho a guardar silencio, puede declarar reconociendo el hecho y eso le podría valer una circunstancia atenuante. En ese sentido, señoría, también entendemos que no puede por simplemente pretenderse que, porque le establece la obligación de denunciarse, no autoincriminarse, simplemente informar la ocurrencia de un accidente, se está imponiendo la carga de autoincriminación, como dije, máximas y además, como dijo, dicho derecho es posiblemente renunciable. En ese sentido, señoría, este excelentísimo tribunal ya ha resuelto este tema en el rol 2897-2015, donde precisamente se rechaza un requerimiento de aplicabilidad en base a los mismos cuestionamientos. En ese sentido, señoría, también tenemos la sentencia de este excelentísimo tribunal, rol 5782-2019, donde también se rechaza esta misma afirmación. En sentido de seguridad también cita el artículo del profesor Luis Emilio Rojas, quien el artículo se dijo fundamento y estructura del delito contemplado en el artículo 125 de la Ley de Tránsito, señala expresamente en este caso tampoco el derecho la obligación de autodenuncia infringe el derecho a la no autoincriminación, toda vez que, como dije, esta obligación se impone a cualquier partícipe en el accidente y no obliga al imputado a aceptar su responsabilidad en los hechos. Por lo mismo, señoría, no habiendo inconstitucionalidad alguna, entonces se rechaza el requerimiento inaplicable e impetrar la causa. Muchas gracias. Señora ministra, señores ministros, ¿tienen preguntas que hacer a los señores abogados? Ministro Jaramillo. Yo quiero saber si su cliente dispone de alguna minorante. El Ministerio Público ya formalmente reconoció que le beneficia la atenuante del 11 número 6 y la tesis de plausibilidad que se ocupó para la revisión de prisión preventiva por parte de mi representado fue que no solamente concurriría la atenuante del 11 número 6, sino que también la del 11 número 9, pues declaró en juicio, y la del 11 número 8, pues pudiendo eludir la acción de la justicia, se entregó voluntariamente. Él se entregó voluntariamente según todas las declaraciones que aparecen en la carpeta de investigación que son entregadas por parte de los funcionarios policiales. Siendo esto es que el tribunal decidió que efectivamente uno de los dos delitos, el que no está sujeto a marco rígido, que es el delito de manejo bajo la influencia del alcohol y no en estado de ebriedad, sí podría ser objeto de una rebaja sustancial a raíz de esas tres atenuantes, y por eso en el cómputo de la pena se establecía que la pena iba a ser inferior a 5 años y por eso que pudiese optar a la libertad vigilada, y que es lo que se conversó con el fiscal de la causa informal, y que obviamente la contraparte que está hoy día acá tampoco tendría por qué tener mayor conocimiento de eso. Muchas gracias. Gracias a usted. Ofrezco la palabra a los señores ministros. No siendo así, termina la vista de este segundo grupo de causas.